Aquí en estudios estoy con Carlos Jaico, él es experto en temas de delitos de lavado de activos y hablamos sobre esta ley de financiamiento ilegal de organizaciones políticas que desde la perspectiva del fujimorismo de la Primo no se va a aceptar como reconsideración y que en todo caso si el presidente de la República lo observa, van a esperar qué observa el presidente y si no hay observaciones, como lo ha dicho Tubino, válidas, van a ratificarlo al interior del Congreso de la República. Incluso Tubino ha dicho que se está disparando a los pies el presidente de la República porque su bancada también apoyó esta norma. Converso con el señor Jaico para que nos explique si es que este asunto de la nueva norma entorpece la lucha contra la corrupción, es una especie de aminorar, bajar el asunto del efecto de la ley de lavado de activos, encubrir un poco una forma atenuada de esta ley. Qué gusto saludarle, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Ander, un gusto estar en tenerlo. Explíqueme cuál es su opinión sobre este tema. ¿Qué le parece todo lo que estamos debatiendo en relación a la norma? Bien, al análisis este proyecto es un retroceso con respecto a lo que es financiamiento y lavado de activos para los partidos políticos. En primer lugar, porque se está haciendo una norma aminorada, digamos, un tanto a medida de los partidos políticos y eso es algo inaudito. Para decirlo en términos constitucionales, el artículo 103, por ejemplo, prohíbe ya hacer leyes con nombre propio, eso es lo primero. Y aquí se ve que esto está dirigido un poco a los líderes políticos que últimamente están pues en este tipo de investigaciones o que tendrían pues el riesgo de ser condenados en un futuro cercano por precisamente lavado de activos. Y un segundo punto también, que es aplicación del artículo 103, que es la aplicación de la ley más favorable pues, al condenado, ¿no? La retroactividad benigna, creo que le llaman ustedes los abogados, ¿no? Exactamente. Entonces, aquí se va a ver cuál de las dos, digamos, leyes es más favorable a la persona investigada o encausada, y es aquí donde este proyecto de ley pues, va a tener toda su aplicación. Porque cabe recalcar que, por ejemplo, en este proyecto hay la agravante, y esa agravante va hasta 15 años, si a los fondos que se han, por ejemplo, otorgado a la campaña, pasan las 500 UITs. ¿Ya? Ahora, si usted hace un cálculo de 500 UITs, que es una UIT está a 4.200, llega alrededor a 2.100.000. 2 millones de soles, así es. Entonces, si vemos eso y hacemos un paralelo con lo que se está faltando, digamos, en el caso de cócteles, por ejemplo, eso pues caería como anillo al dedo. Yo creo que aquí, pues, entonces, es un retroceso. No se puede hacer una ley paralela a la ley de lavado de activos que ya existe y creo yo está cumpliendo su función. Pero ahí yo tengo una duda y le pregunto a usted como hombre de derecho. No existe sino un vacío en torno al tema del lavado de activos y financiamiento ilegal. Es decir, la relación entre fondos oscuros, financiamiento ilegal, financiamiento irregular, que hasta ahora ha estado contemplado en un marco netamente administrativo. Es la ley de partidos políticos. Sí. Vincular eso con lavado de activos o lavado de activos con esos fondos oscuros es una teoría que acaba de armar el Ministerio Público de manera extraordinaria, inteligentísima. Me parece, por supuesto, bastante inteligente lo que ha hecho Vela, lo que ha hecho Domingo Pérez, lo que ha hecho Juárez, lo que ha hecho Toro Fiscal. Pero es una teoría que por supuesto va a tener en algún momento, cuando entre al circuito del Poder Judicial, los jueces en primera, en segunda y vía casación o lo que se termine de hacer, los que van a decir, sí señor, pero también puede decir, no señor, no corresponde. Ahora, ¿qué pasa si no corresponde? No solamente no tendríamos forma de castigar vía lavado de activos, y si la norma que acaba de aprobar, aún siendo benigna, no sale, esta gente se juzga sin nada. Exacto. ¿Cómo hacemos? Yo creo que acá lo que está haciendo la Fiscalía, y de manera inteligente creo yo, es unir precisamente el lavado de activos con el financiamiento de los partidos políticos. Es un punto que, como bien lo indicas, no ha sido tratado hasta ahora. Nadie ha visto que dentro de las organizaciones políticas también se estaba lavando activos, y desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que ahora, con todos estos descubrimientos, se llega a saber. Pero es algo que ya funcionaba. Porque no era normal, por ejemplo, que un candidato sin mayores recursos de la noche a la mañana aparezca pues con 100, 200 paneles, con polos, con todo tipo pues, de parafernalia que hacían pensar que este hombre, pues, ¿de dónde ha sacado ese dinero? Claro. Y valga la pena recordar, miren, acá en el Perú
al año hay alrededor de 2.000 millones de dólares del narcotráfico que circulan y que buscan precisamente ser integrados al circuito económico. Y eso, por ejemplo, ya lo sabemos en algunos distritos de los conos, por ejemplo, algunos candidatos ya han sido apoyados con estos dineros. Entonces, la tesis que está ahora erigiendo la Fiscalía de unir ese financiamiento, que no es ilegal hasta ahora, ojo, solamente es una multa la que se paga, pero con el lavado de activos me parece que eso sí va a tener que ser digamos, un derecho pretoriano que el juez va a tener que asumir y aceptar para juzgar a los que están pero nos queda la posibilidad, según el criterio de los magistrados del Poder Judicial, si es válido o no es válido. A lo que voy yo es a un hecho concreto. Vizcarra observa la norma. Por alguna razón, por presión de opinión pública, el Congreso de la República, en función de la observación, la manda a comisión, en la práctica termina no entrando, por supuesto, en el marco legal operativo del país, se demora como se demora en el asunto de las normas y no entra en vigencia. Y nos quedamos con lo que tenemos, la ley de lavado de activos. Y el tema de la ley de lavado de activos no tiene ninguna expresión taxativa y clara respecto a orígenes de fondos vinculados a financiamiento de partidos. Entra la acusación del fiscal Pérez a todo el circuito judicial. Y por X razones, los jueces en primera, segunda y tercera instancia dicen, no cuadra para lavado de activos. Esto es otra cosa. Esto es financiamiento ilegal. Esto tiene que ver con asuntos administrativos. Aquí, por último, hay que cerrar el local partidario, hay que anular este partido, hay que quitarle su licencia. Pero no calza en lavado de activos. Ahora, si no calza en lavado de activos, la teoría del caso de los señores fiscales simplemente cae en instancia judicial y no tengo una norma, por más atenuada que fuere, para decir, ok, ya pues no es lavado de activos, pero sí es esto. Exacto. Y entonces, aunque sea, le mando 5 años preso a esta gente. Es lo que me preocupa respecto del vacío que hay sobre financiamiento ilegal y la vinculación con lavado de activos, que eso ahora es una teoría hasta ahora. Precisamente la tesis del fiscal José Domingo Pérez tiende a hacer que el financiamiento ilegal de partidos políticos tenga la connotación de lavado de activos. ¿Por qué? Porque precisamente usted verá que él no está calificando al partido político. Él está diciendo que dentro del partido político hay una organización criminal. Y a partir de ahí, sea cual fuera la envoltura que exista, es una organización criminal. Por lo tanto, la ley de lavado de activos se aplica. Esa es la tesis que está llevando y yo creo que esa es la tesis que al final va a triunfar. Porque no importa el cascarón. ¿Me parece viable? Me parece muy viable porque en el Poder Judicial vamos a discutir. Ok, bueno, vamos a ver, empecemos a discutir el asunto respecto a que esto es posiblemente lavado de activos. Pruébeme usted que esta gente tenía por lo menos indicios de que era oscuro. Bueno, esa es una cuestión, excelente. Viene de una empresa formal. No, es que venía de la caja 2. ¿Cómo sabes que venía de la caja 2? Es que empezamos a salir de la caja 2 a partir del 2017, cuando hay una declaración en Estados Unidos, y a partir de ahí empezamos a saber que esto era tráfico. Pero antes del 2017, la empresa Odebrecht era probablemente la empresa con mayor credibilidad en el Perú. ¿Cómo yo voy a creer que esto es turbio? Y todos hacían negocios con ellos y todos iban a sus fiestas y le daban reconocimiento por ser empresa del año. Exacto, pero yo creo que acá precisamente por ahí va también otra tesis que está manejando el fiscal, es que ya Odebrecht está funcionando en el Perú desde 1979. Entonces hay una cantidad de proyectos que se han manejado de una manera u otra en las que se piensa también ha habido corrupción. Porque si lo han hecho ahora, es también bastante plausible que lo hayan hecho en esa época, sobre todo en la época de los 90. Pero la corrupción es diferente, ¿no? Porque en el tema de corrupción entra asuntos de coima. En el asunto de coima hay toda una legislación vinculada al tema de delitos contra la administración pública, y por supuesto a partir de ahí el tema del lavado de activos es más fácil de demostrar como origen de corrupción. Pero en el financiamiento ilegal de partidos respecto de campañas, donde está casi redondito, única y exclusivamente el concepto de lavado de activos, porque estoy haciendo el fiscal hace un parangón. Así como hay lavado de activos de narcotráfico, así como hay lavado de activos de corrupción, así como hay lavado de activos de minería ilegal, así como hay lavado de activos de evasión tributaria. Así también hay lavado de activos, y es el primer caso que estamos teniendo, por financiamiento ilegal. A ver, explíqueme eso. Y ahí es donde yo veo que si no tenemos la norma adecuada... Precisamente ahí está la denominación, e insisto en este tema, de que no se va a tratar esto como si fuera un partido político. Esto se va a dejar de lado, y eso pues se ha querido últimamente decir que se estaban criminalizando a los partidos políticos, lo cual no es el caso. La idea es un poquito más fina
de lo que pensamos, porque se está diciendo que dentro de la organización, sea cual sea, un partido político, una ONG, una asociación, un club de deportes, está funcionando una organización criminal. Dentro de, con toda una jerarquía, con todo un mando vertical, el cual obedece, pues, para que estos activos sean, digamos, escondidos y se proceda, por ejemplo, a lo que se ha hecho, al pitufeo. Entonces, por ahí va la situación. No se va a tomar aquí el caso como se estuviese tratando de partidos políticos, se está tratando más de una organización criminal. Ok, ahora, ya estamos con la norma, está aprobada en el Congreso de la República, la autógrafa está en la cancha del presidente Vizcarra. Si el presidente Vizcarra tendría que observarla, creo que lo va a hacer, lo ha dicho que lo va a hacer. Sí, lo ha dicho. ¿Qué tendría que observar? Si la norma, como toda norma, es perfectible y basándonos en que hay una buena intención respecto a la necesidad de legislar sobre financiamiento ilegal de partidos, es el concepto en el que todos estamos de acuerdo. Está de acuerdo usted, estoy de acuerdo yo, está de acuerdo supuestamente el fujimorismo, el aprimo, el apepismo, todos estamos de acuerdo que hay que legislar sobre el asunto. Lo que ha parido esa legislación no es lo mejor, pero todo es perfectible. Exacto. ¿Qué hay que perfeccionar? ¿Qué tendría que observar? Observación 1, observación 2 y observación 3. El presidente Vizcarra para hacer una buena norma esta. Yo pienso que acá se está quedando un poco corto en el sentido que hay, por ejemplo, un agravante. Evidentemente, ya hemos conversado sobre esas 500 UITs y que van a 2 millones, más de 2 millones de soles. Sin embargo, creo yo que la organización sigue funcionando. Es como tener el arma del crimen, se le sanciona al que lo utilizó, pero luego sigue funcionando. Y eso me parece que no deberíamos quedarnos ahí. La organización política debería también ser inhabilitada. Debería haber, ya que estamos hablando específicamente de partidos políticos, pues debería también haber una norma que las inhabilite y a todos aquellos que de cerca o de lejos han permitido. Y esto me permite también ir un poquito más allá. Porque pero ahí apelarían pues al tema de persecución política, porque la gente diría, dicen eso. Porque la gente diría, ¿qué culpa tiene el partido? Pero mire, o sea, ahora hay que castigar, yo los castigaría como pasa en el fútbol, por ejemplo. Un dirigente comete un acto y hay posibilidad de inhabilitarlo de por vida. Claro. O sea, nunca más puede ser dirigente deportivo. Porque o sea, igual hay que hacer con los partidos políticos y con los políticos. Hay un político choro, se le inhabilita y nunca más en el ejercicio, digamos, político con la posibilidad de que llegue a ser representante de la gente o manejar recursos del Estado. Y eso es lo que se debe hacer. Mire usted, si usted analiza, por ejemplo, todos aquellos que ahora están en prisión preventiva, alcaldes, tenemos 5 que pertenecen a un solo partido político. Es algo raro. Sí, pues. ¿Dónde está digamos, la diligencia de los dirigentes para seleccionar a estas personas? Seleccionan mal, no capacitan y nunca controlan. Al final tenemos todos esos fiascos que pagan todos los ciudadanos. ¿Por qué? Porque no solamente el erario público se pierde, sino que también la administración es una debacle. Mire usted cómo están los distritos en el país. Sí, entonces yo creo que ahí la norma se está quedando un poco corta. Está bien, hagamos una norma, digamos, bis para los partidos políticos, pero vayamos un poquito más lejos, porque yo creo que los grandes problemas que tiene el país, de corrupción, de tráfico de influencias, de lavado de activos, pasa esencialmente por ahí. Yo creo que le haríamos un gran favor a la democracia si hacemos pues que pongamos ahora, a mí me parece desde el sentido común, que no siempre es ingrediente en materia legislativa, pero y materia penal, yo diría que lo único que habría que hacer es simplemente establecer en algún lado de la norma se considera el financiamiento ilegal de partidos políticos como lavado de activos. Exacto. Y ya está. Y eso me parece que también sería importante porque habría que definirlo. Es un tema que por los mismos partidos, ellos no han querido verlo y han estado dándole largas al asunto. Pero ¿por qué no es lavado de activos? ¿Por qué es, perdón, lavado de activos? ¿Qué hago con la plata que me dan los corruptos para yo hacer mi campaña? Pago publicidad. Exacto. Y estoy metiendo en publicidad lavando mi dinero. Sí, porque la publicidad es una actividad formal. El empresario que da publicidad paga impuestos y ese dinero que está entrando siendo sucio se lava. ¿Qué hago yo con el dinero? ¿Qué hago yo con el dinero de financiamiento ilegal? Voy y hago carteles. Esa es una actividad formal. Hay empresas dedicadas a eso y lo que estoy haciendo cuando meto al circuito formal una plata oscura, estoy lavando. Exacto. ¿Qué hago con esto? Hago el asunto de movilizar, por ejemplo, estrados en campaña, que el otro, pagando promotor, o sea,
Sí es lavado porque plata ilegal y oscura entra a circuitos formales de la economía sin ninguna duda. Y eso significa lavado. Exactamente, y de manera muy consciente, porque el lavado se tiene que hacer de manera consciente. Aquellos que lo hacen, y uno los ve, tienen pues campañas millonarias. Sí, claro. Y uno se dice, pero ¿de dónde sacaron tanto dinero en tan poco tiempo si esta persona normalmente no tiene ni una casa donde vivir? Sí, entonces aquí me parece que el punto esencial está en legislar, ya que se están tratando los partidos políticos, legislar, uno, la inhabilitación de las personas concernidas, la dirigencia, porque no sirven para nada absolutamente. Sí, claro. Segundo, precisamente radiar ese partido, porque no puede existir un partido así que esté únicamente sirviendo como vientre de alquiler, en muchos casos, para que organizaciones criminales la penetren y puedan pues postular a cargos de elección pública. Y tercero, me parece que también las penas deberían ser mucho más graves, porque aquí no solamente se está atentando contra el erario público, contra la confianza del ciudadano, sino que también contra el futuro de nuestras sociedades. Si tenemos tantos problemas en el Perú, es porque ahí precisamente hasta ahora no se ha puesto ninguna solución. Ok, bueno, conclusión, entre otras cosas, es que la norma tal como está evidentemente mala, ¿no? Es mala. Es mala. Sí. Debe ser... Enmascara una forma atenuada de lavado de activos. Si este Congreso quisiera ser coherente con la demanda y la exigencia de la población, lo que tendría que hacer de una u otra forma es señalar el financiamiento ilegal de campañas o de partidos políticos constituye delito de lavado de activos. Como lo pongan, pero el fondo es eso. Y de manera clara, de una vez. Taxativo, ojalá. Bueno, muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Muy gentil. Carlos Jaico, experto en tema de lavado de activos, ha estado exitosa. Concluyendo lo que ustedes saben, arreglen esa norma. Realmente es un disparate. Pausa y volvemos.